¿Qué tal mi gente? Buenas tardes. Aquí Punto Político en tu segmento Crítica Política y de Opinión. Tu anfitrión Juan Llanes, como siempre. Estamos probando nuestro primer video noticioso en YouTube, pregrabado. Aún estamos haciendo adecuaciones, ambientalizando. Tú entenderás y comprenderás. Un saludo cordial a todos mis hermanos ecuatorianos a lo largo y ancho del planeta Tierra, que se han visto obligados a salir del mismo debido a las circunstancias por las cuales está viviendo el Ecuador. Como tú comprenderás, un gobierno como el de licenciado Lenín Moreno, que se ha encargado en su momento de destruir el país, luego vino el señor Guillermo Lasso, un banquero que dijo que no iba a robar y terminó haciéndolo. Actualmente tiene el país un gobernante joven, inexperto, sin experiencia, que en 2 meses no ha logrado hacer nada de ninguna forma, de ninguna manera, y los resultados pues seguiremos en la noticia informando en estos momentos. A mis hermanos migrantes que salieron del Darién o de diferentes formas, fuerza, que llegará un momento en que el Ecuador mejore y regrese tal vez a ser el jaguar americano, que en algún momento fue el país más seguro en Latinoamérica. Roguemos a Dios y tengamos fe, que así se logre. Este 2025 las urnas nos esperan. De aquí en adelante todo es campaña política y cualquier argucia del gobierno actual, de los que estuvieron, y de los opositores a lo que califican como correísmo, se valdrán para destruir el país y decir que estamos bien. Continuemos con la noticia. Se confirma, sí señores, se confirma ¿cómo diríamos? El pacto, el convenio entre Jimmy Jairala y Carlos Rabascal para las elecciones del 2025. Se aglutina el apoyo de ambas partes para hacer un nuevo frente y mejorar las condiciones del país, caso que llegasen a ganar las elecciones. Lo que no han dejado bien en claro es lo siguiente: si es que Jimmy Jairala va a ser la fórmula del señor Carlos Rabascal como presidente o vicepresidente, lo que también sí es seguro es que el señor Jimmy Jairala preste el partido político al señor Carlos Rabascal y que él busque una segunda opción para binomio. Estaremos pendientes sobre esta noticia, pero de que van a trabajar en fórmula, van a hacerlo. Con la siguiente noticia, Nebot le pide así tajantemente al señor presidente Daniel Noboa que por favor no proteja y que persiga al señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Para qué? No sé, porque ya lo dijo el señorito Noboa en sus expresivas, que él no va a perseguir a Guillermo Lasso Mendoza. ¿Por qué será? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se van a solapar y alcahuetear sin vergüencería. El señor Jaime Nebot no es precisamente la persona más onerosa en decirle a Daniel Noboa qué hacer, cómo hacer a la hora de perseguir la corrupción, porque en su alcaldía mucha corrupción se presentó. Si no, señor Jaime Nebot, hablemos bien claro con respecto a las famosas fundaciones que estaban bajo la administración de la alcaldía de Guayaquil, en donde se favorecieron ustedes y su grupo social, mientras que la ciudadanía se estaba quejando en las calles. Así que, señor Nebot, absténgase de intervenir y de no hablar. Hace bastante bien así. Siguiente noticia. No solo son 77 millones de reducción a la educación en el Ecuador por parte del gobierno actual, del señorito Cris Noboa. No, son también 600 millones de dólares y algunos más en la salud. Sobre la salud iremos tocándolo más adelante, pero en la educación es claro. Las agrupaciones educacionales universitarias y colegiales y demás están reclamándole al gobierno el por qué recorte de 77 millones si se supone que en campaña dijo que iban a aumentarla. En campaña dijeron que iban a incentivar la educación universitaria y la no deserción de los jóvenes, adolescentes, profesionales de los respectivos centros educativos. Prometer es fácil. El problema de prometer es que es más fácil no cumplir. Sí, para poderte prometer algo yo necesito pensarlo y planificarlo. El problema está en que a la hora de cumplirte simplemente miro para un lado, miro para el otro y simplemente no te cumplo. Te busco un pero, te busco una excusa
y simplemente no lo hago. Tajante. Más fácil es reducir la educación, porque según el gobierno, reducirle a la educación no es otra cosa que reducir el Estado, liquidar, expulsar, votar a funcionarios pipones de la educación y dejar a la gente como está, porque mientras más mediocre sea un pueblo, mucho mejor. Si no, entonces, ¿cuál es la razón de reducirle la educación? Luego te estás quejando del terrorismo, la delincuencia y etcétera. Excusas. Gracias a gobiernos como este, que vuelven más ignorantes a una cantidad de personas, de jóvenes, de niños, que para lo único que sirven es para sumar, restar, multiplicar, dividir y firmar un documento poniendo su nombre. Importante, no deben aprender a razonar. Y si tú le quitas a la educación, mientras más le quites, más ignorante es el pueblo. Fácil de gobernar, fácil de engañar. Siguiente noticia. La Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional ya acusa, no sé para qué, desde lo político como responsable de la crisis energética en el Ecuador. Está bien hacerlo por responsabilidad administrativa política desde la Asamblea, pero eso no conlleva a ser perseguidos por sus actos de corrupción y su irresponsabilidad a la hora de administrar los recursos, los fondos y el cuidado de la energía eléctrica en el país. ¿Dónde nos ha llevado eso? Simple, a una debacle en donde los apagones son permanentes y constantes. Esto ya se vivió en los años antes del gobierno de Correa, al cual en algún momento lo entildaron como culpable de los apagones en el país, porque gracias a la culpa de Correa es que los apagones existen, por haber construido esas hidroeléctricas. Sí, señores, la mediocridad de unos fulanos, mentados ministros de Lazo y de Moreno, culpando la construcción de hidroeléctricas, y esa ha sido la razón de los apagones. En la actualidad, ya la Asamblea, como les mencioné, se ha encargado de develar la verdad. Si no hubiese sido porque Rafael Correa en su administración, mientras fue presidente, mandó, planificó, organizó y asignó personas encargadas en la creación de hidroeléctricas, como el señor Jorge Gras Espinel, como vicepresidente, si no hubiese sido por las hidroeléctricas, pónganse a pensar ustedes, ciudadanos del mundo, ecuatorianos, migrantes ecuatorianos, ¿qué hubiese pasado en la pandemia? Sin luz, ¿cómo se hubiese atendido a los enfermos en las noches? Solo los dejo ahí para que lo piensen. Gracias a la hidroeléctrica, usted opositor, durante 6 años y meses, usted tuvo dónde cargar su celular. Usted tuvo dónde cargar la batería de su carro, etcétera y etcétera. Claro, el Partido Social Cristiano, como siempre buscando soluciones rápidas para beneficio propio, propuso la idea de traer barcazas eléctricas de otros países en donde ellos son socios, para que el Estado se los venda a ellos, comprándole la energía eléctrica de esas barcazas. El gobierno optó por comprarle a Colombia, donde nosotros antes le vendíamos. Ese es el déjà vu de los misterios de la vida de la energía eléctrica, en donde prefirieron dejar destruir las hidroeléctricas para no darle la razón a Rafael Correa. Porque bien dice el refrán, el mediocre jamás te superará, pero eso sí, te va a copiar las ideas, y cuando no pueda ponerlas en práctica, te va a destruir tus ideas. Continuemos con las noticias. Se prevé ya el regreso de los apagones. En Ecuador ya están dando los apagones de manera no constante, permanente, paulatina, no, sino fragmentada, distintos cantones, de distintas provincias, en distintas regiones, de distintos sectores, de distintos circuitos y distritos, para no permitir el queje de la ciudadanía, porque los apagones ya vienen, ya están, se están dando,
simplemente que los medios de comunicación privados no lo hacen notar. Son fallas eléctricas, mantenimientos eléctricos, 2 horas. Eso ya no es falla ni mantenimiento, son apagones. Continuemos con las noticias. En la comisión, aparte de ya echarle la culpa a Guillermo Lasso y a Lenín Moreno y a sus administradores, sería interesante tocar este punto. Debería de haber un juicio no solo político, deberían de haber juicios penales, porque hubieron ministros que le quitaron presupuesto al cuidado de la generación eléctrica. Sí, señores. Hubieron ministros que se encargaron de quitar el presupuesto al Estado para inyectarlo en el mantenimiento de las turboeléctricas, hidroeléctricas, generadores eléctricas renovables como las eólicas, las solares. Sí, quitaron el presupuesto. Deberían de haber sanciones penales, judiciales, juicios por daños y perjuicios a la ciudadanía y al Estado. Esperemos que eso sí se dé. Esperemos que eso sí se dé. Con respecto, la Federación Nacional de Médicos del Ecuador reporta que quieren conversar con el Estado y con el gobernante de turno, en este caso el señorito Cris Novoa, porque YouTube no permite que se ofenda a estas dignidades. Quieren conversar con él porque él no quiere conversar con nadie, él tiene la razón absoluta. ¿Por qué? Porque en realidad son 608 millones la reducción al presupuesto de la salud en el Estado ecuatoriano, en la República del Ecuador. ¿Saben lo que eso implica, señores ciudadanos del mundo? Ecuatorianos migrantes, ecuatorianos nacionales. Eso implica un retroceso abismal en el cuidado de la salud. Pero tranquilo, tenemos clínicas privadas. Sí. Ellas nos van a resolver los problemas. Donde el Estado y el gobierno no pueden, lo van a hacer las clínicas privadas. El problema está en que no hay empleo. ¿De dónde vas a sacar dinero para pagar a la clínica? Esa imaginación se la dejo a usted. La Federación de Médicos Nacionales y Universitarios y universidades y todo el agremiado de la salud han alzado su voz de protesta y el gobierno los ha mandado a silenciar. Porque en la salud hay demasiados pipones. Y como hay demasiados pipones, entonces hay que reducir millones. Nadie niega que sí haya pipones, pero no por ello tú le debes quitar a la salud. Deshazte de los pipones, contrata personal proba, pero a la salud tú no le puedes quitar. Usted porque tiene plata, señor Novoa, y los que no lo tienen de la mitad para abajo, ¿cómo le hacen? ¿De dónde? ¿Qué van a hacer? Trabajo no hay. Los negocios no se pueden activar por la vacunación. Los GDO están en las calles. Las mafias siguen. Los sicariatos continúan. Explíqueme usted de dónde va a sacar el dinero la ciudadanía. El bono. ¿Cuál bono? Por si usted no lo saben, ciudadanos ecuatorianos. El bono de a poco se está diluyendo porque lo que ustedes cobran como bono no les va a alcanzar para nada. ¿Cuánto reciben? 50, 100 dólares. Chévere, ya, ok. Pero atenderte en el médico, más la medicina, el pasaje, y depende de la enfermedad que usted tenga, se ganarán los gastos. Recuerde que tiene que pagar luz, agua y demás enseres, desayuno, almuerzo, transporte, la cena. Si tiene enfermedades terminales, eso implica otro gasto extra. 100 dólares no le va a alcanzar. Hay que ver qué hacemos con esas enfermedades como el tumor, el cáncer, la leucemia y etcétera de enfermedades que hay. Y gracias a este hermoso y bello, precioso gobierno, claro, estamos mejor que nunca, mejor que en Dubái, mejor que en Suiza, según será posible, Guillermo Lasso. Eres un genio. Sí, señores. El diseñador Cris Novoa vive en una burbuja de oro en donde solo él, nadie más que él, el resto no existe. Continuemos con la noticia. Hay una campaña, ¿cómo decirlo? De los medios de comunicación, yo los llamo medios de comunicación terroristas,
como Ecuavisa, Telemazón y demás medios de comunicaciones, que no pasan de ser medios terroristas por ser atentadores contra la tranquilidad y seguridad social del Ecuador. Si no, pregúntenle en ATC y el show, cortina de humo que armaron con el cuento de que les cayeron los terroristas, cosa que es mentira y públicamente lo digo, internacionalmente lo digo, a todo el planeta Tierra y a todos los youtuberos del mundo. Sí, eso fue una farsa, una mentira, un engaño. Lo planearon, lo fraguaron. No hubo nada de terrorismo en eso. Fue un show como el que van a sacar en Canal 2, el reality de combate, igualito. En la actualidad, aquí en Ecuador, los medios de comunicación privados, las empresas de comunicación privada, han salido a las calles a hacer un conteo, un sondeo, con el cuento de, ¿usted está de acuerdo que le suban el IVA? ¿Usted está de acuerdo que el IVA aumente? Y la ciudadanía dice sí. ¿Por qué? Porque no entienden la gravedad de aumentar el IVA, porque los medios de comunicación terroristas no le dicen públicamente a la ciudadanía que en ese documento, en las letras chiquitas, están incluidos el alza de los combustibles, el retiro paulatino, despacio y lento de los subsidios en los combustibles. Pero a quienes no les van a cobrar impuestos son a los banqueros y empresarios. Y a estas empresas el subsidio del combustible sí les va a ir, pero a los ciudadanos no les va el subsidio. Y así sucesivamente es como camuflan con el cuento de que está muy bien que suba el IVA para que la opinión pública de los ciudadanos selectivos, porque entre ellos tienen que haber quienes dicen que no, lo van, como dice la gente, seleccionando, editando, y solo ponen lo que les corresponde, lo que les parece, lo que les conviene. Así estamos en el Ecuador. Continuemos. Caso Metástasis, en otras noticias. Sí, el famoso cortina de humo de Metástasis. Quiere decir que para que haya un metástasis, tuvo que haber un cáncer extirpado. Y ya Moreno y Lazo no están, o sea que esos dos eran el cáncer, el tumor, que se transformó en metástasis. Actualmente en los chats de Norero indica que Boscan tiene que reportar 15 millones de dólares según los chats de Norero. Pero Boscan sale a decir al paso que eso no es cierto. Y queda en un entredicho. ¿Saben por qué? Porque aquí en la legislatura económica administrativa del Ecuador, cuando usted recibe un monto de cantidad de dinero que es sospechosa, el banco te llama. No sé cómo será en el país que usted está o en los demás países del mundo, pero aquí si usted, por ejemplo, regularmente ha estado recibiendo 100, 200, un sueldo básico, con sobretiempo llegó a los 800 y por ahí a los 700 y de repente usted, ¡pum!, le llegan 10.000 dólares, estoy haciendo un ejemplo. El banco lo llama a usted y le dice, oiga, ¿sabe qué, señor Marco Polo? Marco Polo, usted ha recibido recientemente 10.000 dólares. ¿Por qué y quién se los depositó? ¿Cuándo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué fue? ¿Tiene alguna idea? Por favor, usted lo ha notificado al Sistema Financiero Nacional. Te hacen un cuestionario como tú no tienes idea. En este caso, el banco sería el responsable de lavado de activos al no notificar al Sistema Financiero Nacional y a las, a los cuerpos normalizantes en el Ecuador sobre la regularización de dinero y movimiento. ¿Por qué? Porque el banco tiene que estar vigilando qué entra, cuánto entra, qué sale, cuánto sale, para evitar el lavado de dinero. Esto es algo así, ciudadanos. Si la banca no hace eso, es cómplice. Más que el ciudadano, porque al final del día el ciudadano, él mismo no se va a hacer un depósito, alguien se lo depositó por alguna razón, entonces el banco tiene que tener ese control y avisar a las autoridades de turno, Fiscalía, Contraloría General, Servicio de Rentas Internas, etcétera. Si el banco no lo hace, el banco es cómplice. Pero el señor Boscan ha salido al paso a decir que eso es mentira y que la Fiscalía ya está sobre la causal. La señora Diana Salazar ha sabido comunicar directamente que, en caso de ser cierto esto,
el señor Bocán tendrá que dar la cara a las autoridades. Y ese tirijala todos sabemos que a la señora Diana Salazar, entre comillas, en uno de los chats, mencionan a la negra. Rafael Correa le ha dicho que se refiere a Diana Salazar. Diana Salazar le ha respondido racista, pero yo me pongo a pensar, y ustedes también. En algún momento de esos chats mencionaron la palabra el ruso y se lo entildaron a Ronnie Aliaga. ¿Por qué acá mencionan a la negra y no puede ser Diana Salazar? Los dejo para que ustedes lo piensen. Mandaron a callar a la señora Abad en otras noticias, ¿sí? La administración presidencial manda a callar a la señora Abad. ¿Por qué? Ustedes preguntarán. Bueno, ustedes se acuerdan de esas plazas laborales en Israel en los dos sectores, en la construcción y en la agricultura. Bueno, resulta que eso es algo que tuvieron que tratar de forma bilateral el gobierno de Israel y el gobierno ecuatoriano, por medio de la Cancillería, por parte de la señora Sommerfeld. La señora Abad, vicepresidente de la República, se ha adjudicado como que ella es que lo ha hecho. En la actualidad, ahorita que estamos transmitiendo, el gobierno le ha mandado un comunicado a la señora Abad y al gobierno de Israel que la señora Abad tiene vetado cualquier comunicación con medios de comunicación televisivos, radiales y periodísticos, e incluido redes sociales. Está vetada, tiene prohibido, no tiene permiso. A mí me parece muy mal esto, Presidencia y vicepresidencia desconectados, ni siquiera porque la mandó al otro lado del mundo. Se les advirtió en campaña política. Ese par no funciona. Ella es mandona y al de acá no le gusta que lo manden. Y en esa fórmula, eso es toxicidad total. Usted lo sabe porque usted tuvo su novio y su novia tóxico. Y eso no le gustó y terminó esa relación. Es igualito acá. La señora Abad ha dicho que ella no tiene comunicación con el gobierno de turno, o sea, con Daniel Noboa, el señorito Cris, el rey de la banana, por último. La reina de la banana, por último. Y resulta que el gobierno mandó un documento ya al gobierno de Israel para impedirle cualquier actividad comunicacional. Y la señora Sommerfeld le ha sabido decir que por favor no interfiera a la señora Abad, que no interfiera en las relaciones bilaterales de gobierno a gobierno ni con la Cancillería, porque podría tumbar cualquier decisión que se tome en beneficio de los ecuatorianos que llegasen a Israel, que tomaran esa decisión. ¿Cuántas son las plazas? 15.000, 20.000, 25.000. Podrían aumentar. Continuamos. Maduro y Noboa se enfrancan en un tirijala de greña. Cónchale, vale, no te metas conmigo, y etcétera frases, hablando del pajarito y que Chávez, el comandante, respetando al pueblo venezolano, a los chavistas, maduristas. Maduro le ha respondido a Noboa por las expresiones de ellos. Noboa dice que su gobierno no reconoce a Maduro. Quiso rectificar que no reconocía los resultados. Pero ya, como decimos en Ecuador, ya la cagada está hecha. Y Maduro le mandó a responder que no se meta con él, que tenga cuidado, que no le permita el ingreso a los Estados Unidos aquí en el Ecuador, que no meta el diablo aquí, que cada vez que se mete alguien con Venezuela termina seco, que lo mire a los ojos, que el comandante Chávez vino en un pajarito y le dijo esto. Lo cierto es que las relaciones entre Ecuador y Venezuela como hermanas naciones se están volviendo tóxicas también. Todo por el conflicto ¿de qué? De Guyana, por el petróleo y los minerales que hay ahí. Estados Unidos quiere ingresar. Todos sabemos que Estados Unidos quiere minerales, recursos, porque en Estados Unidos ya no hay y tienes que sacarlas de algún lado y es invadiendo, por las armas, o por la diplomacia, o por la amenaza, o por las restricciones. Pero de que te quita, te quita. En Ecuador pues ya tenemos tropas estadounidenses camufladas e infiltradas civilmente en las calles, creen que nadie los ha visto, son extraterrestres que uno dice, oh, es ecuatoriano. Uno los saca al paso, sabe que no son de aquí, el ecuatoriano conoce al ecuatoriano y sabemos cuando no eres de aquí. Para colmo, ni bienvenido.
¿Qué más con estas noticias, señores ecuatorianos? Hermanos míos, es nuestro primer enlace noticioso. Ruego a Dios les guste, ruego a Dios lo acepten. Estamos empezando, hay errores, vamos mejorando y como primera experiencia, pues espero les guste. Compártanlo, suscríbanse, anímense, opinen y lo más importante, únanse a la familia Punto Político. Ya en TikTok somos 11.600. Súmense ustedes también. Bienvenidos. Manténganse atentos, abusados y desconfiados hasta el infinito y más allá. Hasta la victoria siempre. Los tengo chequeados. Gracias, hermanos ecuatorianos.